Hola, hola. Eso, ahora sí está grabado. Ya. Lo primero que tenemos que chequear nosotros son los dispositivos. ¿Cuáles son los dispositivos en un circuito? ¿Eh? Hay dos tipos de dispositivos, activos y pasivos. Entonces, los activos y los pasivos. Los que vamos a ver ahora nosotros son dos, ¿ya? ¿Cuáles serían los activos? Los activos son las fuentes. Entonces, cuando nosotros hablamos de una fuente, estamos hablando de un dispositivo que da energía al circuito, ¿ya? Entonces aquí vamos a hacer con lo blanquito nomás, eso, ¿ya? Entonces, ya sea que tengamos una fuente de corriente o fuente de voltaje, cualquiera de los dos, es fuente de corriente y esta es fuente de voltaje. Ahí está. Estos dispositivos de un circuito activos tienen lo que se llama polaridad, positivo y negativo. Entonces, en este caso, el voltaje de la fuente va a tener negativo y positivo. La colita, que nosotros tenemos, la corriente en sí que representa esta fuente, va a ser de este tipo, así, en este sentido. Ahora, en esta otra fuente nosotros tenemos la corriente, así ya tenemos el sentido. Tendrías que poner la polaridad que sería como está aquí atrás, igualito, sería negativo y positivo. Negativo a la cola, positivo a la cabeza. Entonces, este sería el voltaje de la fuente, pero la corriente en sí, la fuente de corriente ya tiene su sentido, ¿eh? Entonces, estamos hablando de dos fuentes. Dos fuentes muy importantes que usted tiene que saber de que, cómo juegan, qué papel juegan, ¿no? Por un lado tenemos a la fuente de voltaje. ¿Listo? Y por otro lado, esta fuente de voltaje. Y por este otro lado, tenemos la fuente de corriente. Listo. Entonces, son dos fuentes con las que podemos trabajar. Una tiene su sentido y el otro tiene su polaridad, pero tranquilamente con cualquiera de los dos ya sabemos, ¿no? Ahora, ese voltaje de la fuente va a depender mucho de su valor de intensidad de la corriente y la corriente aquí también va a depender mucho del valor que tengamos, pero la polaridad ya está definida, ¿sí? Eso es lo más importante que tienen que saber. La polaridad, o sea, los signos están definidos. Listo. Esos son los dispositivos activos, ¿no? La polaridad, el signo como tal. Ahora, si nosotros hablamos de otros dispositivos, tendríamos que hablar de las resistencias con las que vamos a trabajar para primero formular, después aplicar las leyes. Los pasivos van a ser las resistencias. Las resistencias son así. Estas resistencias, como son pasivos, o sea, no tienen energía, eh, no tienen polaridad. Entonces no hay signo. Como no tienen polaridad, van a esperar que les pase la corriente. No tienen polaridad hasta que pase corriente a través de ellos. ¿Listo? Entonces, una vez que la corriente circula a través de esa resistencia, podemos decir que cuando la corriente circule, así, en este sentido, su cola va a ser positiva y su cabeza va a ser negativa.
Entonces, esa es la polaridad. Polaridad a través del paso de la corriente. De la corriente, es muy importante. Mientras no le pase la corriente, no tiene polaridad. Ahí está, ¿no? Entonces, miren, está al revés. En, en las fuentes es negativo positivo, ¿no ve? El paso de la corriente igual. Mientras que en la resistencia es positivo negativo, al revés de la fuente. ¿Por qué es al revés? Porque estas consumen lo que estas generan. Entonces, solamente cuando le pasa la corriente sabemos cuál es su valor de resistencia o de corriente o de polaridad. Entonces, ahí la corriente que está circulando va a ser de que nosotros podamos poner el signo de la resistencia. ¿Sí? Ahora, otro concepto claro, conceptos importantes que tienen que saber son uno que son las mallas y otro que son los nodos. Mallas y aquí nodos. Entonces para eso voy a abrir otro programita que me va a ayudar a crear los circuitos, ¿ya? Entonces aquí. Si no es tan bueno. A ver, este de acá. Ese es bueno. Entonces aquí nosotros podemos. Ahí está la resistencia. Como puedes tener una fuente de ese corriente continua, ¿no? Ahí está, corriente continua o corriente alterna, ¿no? Y ahí se ve su sinoidal, corriente alterna. Después, ¿qué más vamos a necesitar? Este es un capacitor, nada que ver, capacitores. Bueno, tierra posiblemente necesitamos. La fuente también se puede representar así. No hay fuentes de corriente. Esta me parece que es tomada como fuente de corriente. O como tierra también. Tierra no es fuente de corriente. Es un pulsador. Es una fuente de corriente. Ahí está. Sí. Después lo demás vamos a verlo con calma. Entonces, podemos nosotros generar un circuito. Ya, con este vamos a trabajar. Podemos generar un circuito acá. Simplemente relacionando la fuente y las resistencias. Ahí. Necesito, ¿no? Entonces, aquí vamos a tener la unión. Necesito. Ya está. Entonces, por aquí va a pasar la corriente. Vamos a rellenar un poquito mejor. Ahí está. Entonces lo llevaremos a nuestra pizarrita. Ahí está. Entonces ahí vamos a explicar qué es una malla. Tal vez podamos agregar una resistencia más. Y una fuente por acá. También para que se vea esa situación.
Después vamos a copiar los ejercicios, va a ser más rapidito. Hay otros también simuladores que nos van a permitir reaccionar rápidamente con los circuitos para hacer mediciones y demás. Por el momento, ahorita lo que necesitamos es checar los elementos que tiene. Eso, vale. Vamos con este circuito. Este no, este de aquí mejor. Uy, uy. Ahí está. Y ahí está el otro, ¿no? Entonces, malla nosotros vamos a llamar cuando tengamos un lazo cerrado. Este lazo cerrado tiene que cerrar el circuito, no tiene que permitir la salida o el circuito abierto o el cortocircuito. Entonces, si jugamos con mallas, tiene que cerrarse, ¿no? Y para eso tú puedes empezar en un punto, en una esquina, y verificar que esa línea por donde se va a mover la corriente sea continua. Por aquí estaría creando otro camino también, ¿no? Son dos caminos. Entonces, si venimos con la corriente por acá, eso sería una malla, ¿no? Mientras que acá, con la corriente, venimos por acá, y ahí sería regresando a la fuente otra corriente. Pero ¿qué pasaría si yo quisiera jugar con la malla de afuera? También se puede. Miren, ¿qué pasaría si salgo por acá? Vengo por acá, continúo la resistencia, bajo, vengo por acá y vuelvo a mi fuente. Ahí también es otra malla, viéndola desde afuera, ¿no? Entonces, también podemos jugar con esa otra malla. Es un circuito cerrado a final de cuentas. Mientras que cuando trabajamos acá, nosotros tenemos aquí dos tipos de nodo. ¿Ya? Esta esquina parece un nodo. Este otro nodo, 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 nodo. Las esquinas sobre todo, ¿no? Ahora, esto no es un nodo. Esto es un codo. Porque la corriente circula sin dividirse. Esta tampoco. Esta tampoco. Y esta tampoco. Las que son nodos son estos dos. Porque tienen tres líneas. Entonces tienen que tener tres líneas. Tres líneas coinciden. ¿Vale? Tres líneas. Mientras que aquí la malla es circuito cerrado. Ahí. Circuito cerrado. Mientras que aquí son tres líneas que coinciden. Entonces este es un nodo, dos nodos. Entonces aquí podemos decir malla 1 y el otro malla 2. Y el rojo podríamos decir que es una malla 3. ¿Sí? Es que aquí no tenemos tanto chance como aquí, ¿no? Tenemos nodo 1 y este sería el nodo 2. ¿Sí? Entonces los otros no son nodos. Solamente cuando coinciden tres líneas, ¿no? Entonces aquí sí podemos chequear. Ahora, otros, otros conceptos importantes, conceptos técnicos que podemos ver es circuito abierto.
Un circuito abierto es cuando nosotros tenemos el circuito donde no nos deja pasar la corriente. El aire no es un conductor, ¿no? Entonces, cuando hablamos de conductores, tenemos que ver de que pase la corriente. Y un circuito abierto no va a dejar pasar porque el aire no le va a dejar. Entonces aquí vamos a poner circuito abierto. Creo que tengo un circuito abiertito aquí. No, aquí. A ver, vamos a ver. Tiene un switch, me parece. Este circuito abierto. Ahí, ¿no? Vamos a ver si nos puede mostrar otro más interesante. Este también pulsador. Pero no es tan interesante como este de acá. Entonces, nosotros aquí abrimos y listo. Podemos decir ahí que está abierto. Listo. ¿Qué vamos a poner? Directamente en la otra hoja. Cosa de que ya no se olviden nunca más. Ahí está. Ese es un circuito abierto. Entonces no permite. Aquí no permite el paso de los electrones. O la corriente, ¿no? Que es lo mismo. Listo. Ese es el circuito abierto. Ahora, el cortocircuito. Ay, caramba. El cortocircuito es cuando no existe elemento, ¿no? El cable nomás. Solo es el cable. A ver, ¿cómo podemos poner el circuito abierto? Ahí, circuito abierto. Este, chao. Este, mejor. ¿Qué pasó? Ahora sí. Chao, eso. Listo. Que no piensen que son diferentes líneas. Ahora sí. Listo. Aquí. Ese es un cortocircuito. Miren. En este caso, entre este punto y este punto, no hay elemento. No hay elementos. O dispositivos, por ejemplo, no hay ningún dispositivo. Bueno, no hay dispositivos, sino es. Entonces, en este caso, va a preferir venir la corriente por este punto, ¿no? Ya no va a pasar al otro lado, ¿no? Entonces, no hay dispositivos eléctricos. Entonces, una corriente máxima. Aquí podemos poner lo siguiente, para que terminen de entender. Esta es una corriente máxima, porque como no hay resistencia, no hay ningún elemento, la corriente pasa, la mayor cantidad de corriente pasa por ahí. Mientras que aquí en esta parte, es una corriente mínima.
corriente mínima, que significa que es cero. O sea, de un punto a otro punto están pasando algunos electrones, pero no lo suficiente para energizar. Ahora, por la ley de Ohm, nosotros podemos decir que como aquí hay una corriente máxima, el voltaje es mínimo. Y como aquí hay una corriente mínima, el voltaje en este punto es máximo. Como el voltaje es máximo, no deja pasar, ¿no? Ahí están los dos elementos. Circuito abierto y cortocircuito. Hasta ahí, ¿qué tal, muchachos? ¿Se entiende? Bien, gracias. ¿Cómo es, García? En el cortocircuito, Inge, donde no hay dispositivos en ahí, quiere decir que no, digamos, eso no existe, ¿verdad? No debería. Ah, ya. No Y debería en ni el existir circuito, circuito abierto ni cortocircuito, porque si no, chao, chao todo. ah, ya. Pero Está sí bien, puede Inge. tener trauma. Dime. Ajá, y en el circuito abierto esa cosita es como, ¿cómo es eso? Es ¿Esto? una, sí, sí. Es aire, pues. No hay conexión. Está abierto. Ah, ya, ya. ¿No ve? No hay punto de Ah, ya. conexión. Sí, sí. Mientras que en este otro caso Ya está bien. pasa toda la corriente por ese punto, ¿no? No hay entre esos dos nodos, no hay elemento. ¿Sí? Bien, ya estamos. Entonces, habiendo visto todo esto, ya listos para los ejercicios, podemos nosotros chequear las leyes. Ahora sí, leyes de Kirchhoff. Así, no nos olvidaremos la ley de Ohm, ¿no? Vamos a anotar después. Leyes de Kirchhoff. Listo. La primera ley, ley de Bayes. Bueno, sí, es la segunda ley. Yo lo hago al revés. Aunque una se entiende más rápido que la otra. Aquí la segunda ley de nodos. Listo. Entonces, si seguimos jugando con nuestro circuito, con este de aquí arriba, vamos a poner aquí abajo. Entonces, aquí tú puedes jugar con solo dos mallas. Puedes utilizar la externa también, no hay problema. Pero no las tres. Te vas a confundir. Solo dos. Amén. Aquí nosotros podemos jugar con esta de acá. Así. ¿Bien? Como es un cuadrado, vamos a dibujar la corriente así en cuadrado también. Y a eso le llamamos corriente I1. Corriente I1. De este otro lado, con otro color, podemos hacer al revés o al mismo sentido, no hay problema. Entonces aquí I2. Son dos, ¿no? Dos mallas. Mientras que aquí trabajamos con los nodos. Este nodo y este nodo. Y uno de los nodos hay que elegir para que sea tierra. Casi siempre se elige el de abajo, el que está más abajo, para que de alguna forma se entienda la afluencia de los electrones hacia ese punto, hacia la Tierra, ¿no? Se le llama Tierra porque el voltaje de ese punto es 0 voltios, es el menor voltaje. Listo. Mientras que aquí vamos a tener un voltaje 1. Ahora, si quieres entenderlo mejor, te lo voy a poner así. Este es el voltaje A y este es el voltaje B. Este es, perdón, corriente A, corriente B. Y aquí sería voltaje A en este punto. Y donde está la Tierra sería el voltaje B. Entonces son dos, ¿no? Y aquí también son dos. A pesar de que ya tenemos uno que es cero, igual se toma como segundo voltaje.
Entonces, la clave de hacer este tipo de análisis con leyes es aquí, en este caso, calcular las dos corrientes de cada malla. Las corrientes, no haciendo dos corrientes de cada malla. Y aquí es encontrar los voltajes de cada nodo. Esa es la misión de cada una de las dos leyes. Entonces, ¿cuántas vamos a encontrar aquí? Dos. ¿Cuántas vamos a encontrar? Una, ¿no? ¿Por qué una? Porque la B ya sabemos que es cero, que es tierra. Entonces, la única que tendremos que calcular es la A en este circuito, ¿no? Entonces, para calcular el voltaje, obviamente, se trabaja con corrientes. Aquí, en esta de acá, estas flechitas están uniditas unas con otras y están dando la vuelta, ¿no? Ahí. Ahí. Están uniditas unas con otras. Entonces están juntas dando la vuelta. Aquí también. Esta con esta. Y grandotas las flechitas. Esta también. Y esta también, ¿no? Entonces están todos unidos. Y es que aquí no. Aquí podemos jugar con tres colores. Primero, tienes que fijarte entre nodo y nodo cuántas líneas hay. En este nodo hay tres líneas. Cada línea tiene que tener su corriente. O sea, aquí esta línea que va hasta el otro nodo, hasta la Tierra, es una línea que va a conducir corriente eléctrica. Entonces, yo puedo empezar de un nodo juntito y acabar en el otro nodo. Así. Así podría ser, ¿no? O en dirección opuesta. Empezar de este nodo, juntito, bajar para aquí, juntito, terminar en la Tierra, ¿no? Otro sería el del A al B directo, ese caminito, ¿no? Hacia abajo. Y el tercero podría ser empezando de acá, de abajo, digamos, subo y llego, ¿no? Entonces son tres diferentes corrientes. Corriente 1, este tendría que ser corriente 2 y este sería corriente 3. Tres corrientes, ¿no? Y aquí solamente A y B para encontrar el voltaje, en este caso. Entonces, ¿la ley qué dice? La ley es una referencia de matemática. Calcular las corrientes sumando voltajes. Y aquí es calcular voltajes sumando corrientes, ya también al revés. ¿Sí? Entonces, calcular las corrientes de cada malla sumando voltajes. Y encontrar o calcular los voltajes de cada nodo sumando corrientes. Pero aquí es más fácil de anotar. No es tanto igual a cero, sino es corrientes que entran en un nodo igual a corrientes que salen. Corrientes que entran igual a corrientes que salen. Ahí está. Entonces aquí es igual a cero, está bien. Pueden jugar con la igualación a cero, es más sencillo. Mientras que aquí no. Aquí sí o sí hay que hacer en el nodo A o en el nodo B. Bueno, en el B no, porque ya es cero, ¿no ve? Pero en el nodo A sí hay que hacer el análisis. Mientras que aquí mallas. ¿Qué tal está ahí? ¿Preguntas? ¿Todo bien? Todo bien, Inge. Como Rodríguez. Eso, muy bien. Seguimos. Entonces, vamos a hacer ejercicio práctico con el mismo circuito.
nuestro circuito y vamos a decir, aquí tengo una resistencia R1, resistencia R2, resistencia R3, resistencia R4. ¿No? Y tengo las fuentes que obviamente ya tienen su polaridad. Voltaje de la fuente 1, voltaje de la fuente 2. Listo. Entonces, si yo quiero hacer mallas, la primera ley, yo tengo que hacer una suma de voltajes por cada malla, igual a la cero. ¿No? Como tengo 4 resistencias, voy a tener 4 voltajes. Voltaje 1, voltaje 2, voltaje 4 y voltaje 3, ¿verdad? Ahora, si yo voy a hacer el análisis de mallas, como les he dicho, yo puedo jugar con una corriente que vaya en un sentido así. Entonces, empiezo por acá. Paso por esta resistencia. Al pasar, habíamos dicho arriba, si recuerdas, que como la resistencia es un dispositivo pasivo, cuando pasa la corriente, recién se muestran su polaridad, su signo, positivo y negativo. En este caso, entonces, la corriente está pasando en este sentido, ¿no? Está subiendo. Entonces, aquí sería positivo y aquí sería negativo. Este ya tiene, ¿no? Esta es la fuente, ya tiene. Hay que respetar su polaridad. Mientras que el de arriba es otra resistencia que como está pasando la corriente en este sentido, también tenemos que poner polaridad más en la cola, menos en la cabeza. ¿No? Y aquí vamos a tener una serie de dificultades, una serie de dificultades porque aquí la corriente que va a circular a través de esta fuente va a tener un sentido también. ¿No? Entonces, ¿cuál de los dos sentidos nosotros vamos a respetar? Bueno, en este caso los dos están hacia abajo, ¿no? Entonces podemos decir que como los dos están hacia abajo, arriba sería positivo y abajo sería negativo, ¿no? Listo. De esta. De esta le está pasando corriente hacia la izquierda, ¿no? En ese sentido. Entonces aquí fácilmente vamos a poner más y menos. Y bueno, la fuente ya tiene. Más, ya tiene su signo, ¿no? Listo. Entonces, si yo voy a jugar con mallas primera ley, ¿qué voltajes estarían en la primera malla? En la malla roja. Comenzamos por acá, más voltaje 3. Subimos menos porque al subir, al moverse la corriente, está entrando por un polo. A toditos les está entrando por ese polo. Entonces, como les está entrando por ese polo, hay que respetar su signo. Entonces, a esta resistencia le está entrando por el positivo. A la fuente le está entrando por el negativo. Entonces, allá anotaré menos voltaje de la fuente 1. Continúo mi paso y a esta resistencia le está entrando por el positivo. Más voltaje 1, ¿no? De la resistencia 1. Sigo el paso y a esta resistencia también le está entrando por el positivo. Más voltaje 4. Y todo eso es igual a 0. A eso se refiere con sumatoria de voltajes igual a 0. En la primera ley. Sumas sumas todos los voltajes con signos, sumas todos los voltajes con sus signos referente por donde esté ingresando, ¿no? La corriente. Entonces, eso es de la primera malla. De la segunda malla, con su color, sumatoria de voltajes igual a 0. Entonces aquí
está subiendo y aquí entra por el negativo, ¿no hay? Ahí, tampoco. Ahí está. Entonces entra por el negativo. Lo he despintado, ¿no? Este nomás. Negativo, positivo, bueno, positivo. Aquí podemos dibujar el sentido de la corriente, que bueno, en este caso están coincidiendo los dos lados, ¿no? Entonces positivo y no hay ningún elemento más. Entonces aquí yo voy a poner menos BF2. Sigue subiendo, más B2, choco, menos BF2, más B2, sigo su camino, más B4, todo eso es igual a 0, ¿no? Entonces ahí está, las dos mallas. Una vez hecho este tratamiento de voltajes en cada malla, viendo los elementos que tiene, tú ya puedes jugar con la ley de Ohm, ¿no? ¿Qué dice la ley de Ohm? La ley de Ohm dice voltaje es igual a corriente por resistencia, ¿no? Entonces aquí vamos a poner reemplazar la ley de Ohm en cada ecuación. Entonces aquí lo vamos a reemplazar. ¿Cómo sería? Traemos esta, traemos esta otra y reemplazamos lo que dice voltaje de la resistencia es igual a corriente por resistencia. O también se puede decir al revés, ¿no? Resistencia por corriente, que es lo mismo. Entonces, del B3, ¿cómo sería? Del B3, si te das cuenta, aquí hay una corriente, hemos dicho, corriente 1. O le hemos llamado corriente A, ¿no? Y aquí, corriente B. Entonces, por la resistencia 3 está circulando la corriente A. Entonces aquí su ecuación sería resistencia 3 por corriente A. ¿No hay? Ahí está, por la ley de Ohm. Menos. Este tiene un más, este tiene menos. Menos. El voltaje de la fuente se copia nomás, ¿no? Es un valor. Voltaje de la fuente. No puedes utilizar la ley de Ohm ahí. Más, más voltaje 1, que sería el de arriba. La resistencia 1 por corriente A. Listo. Más, más, ahora sí, el R4. El R4 tiene dos corrientes. Las dos corrientes le están entrando por el positivo. Así que aquí es más complicado. Así que vamos a copiar R4 por la corriente combinada, le vamos a llamar. La corriente C de combinado. Igual a 0. Ahí está. Entonces, si te has dado cuenta, aquí tenemos corriente A, corriente combinada, ¿no? Ahí está. Toditos con la ley de Ohm. Voltaje 3, ley de Ohm. El voltaje de la fuente no. Voltaje 1 con la ley de Ohm. Voltaje 4 con la combinada. Vamos con el siguiente. ¿Ya? Voltaje de la fuente 2. Este solo copiamos. Menos voltaje de la fuente 2. Ahora, más el voltaje 2 de la resistencia 2 solamente tiene esa corriente, ¿no? Entonces, resistencia 2 por corriente sería corriente 1. Esto lo vamos a poner con negro. Resistencia 2 por, ¿qué corriente sería? Corriente B, ¿no?
Aquí era corriente A, aquí es corriente B. Más, seguimos, voltaje 4, que es la combinada, ¿no? Porque están dos corrientes ahí. Entonces acá, resistencia 4 por corriente combinada C. Corriente combinada C igual a 0. ¿Ve? Igual a 0. Ahí está. El voltaje de la fuente lo he copiado, el voltaje 2 lo he convertido con la ley de Ohm, resistencia por corriente, y el voltaje 4 también, resistencia por corriente. Ya está. Una vez realizado eso, bajamos para reemplazar datos. Ojo, que la corriente combinada es la corriente A más la corriente B. ¿Y de dónde sale esa corriente combinada? Es porque nosotros tenemos la resistencia 4 y las dos corrientes, tanto la corriente de la izquierda como la corriente de la derecha, están hacia abajo, si te das cuenta, hacia abajo y hacia abajo. Entonces, aquí la corriente A y la corriente B están abajo. ¿No? Entonces, en este caso particular, se van a sumar. Como están juntas, están en la misma dirección. Como están en la misma dirección, se suman. Si estuvieran en sentidos contrarios, se restan. Puedes restar IA menos IB o IB menos IA. Eso no importa mucho. Entonces, si te das cuenta acá, tienes corriente A, la corriente combinada, que termina siendo esto, corriente B y la corriente combinada. Aquí llegamos al final de cuentas. Llegamos a nuestras ecuaciones. Tener la siguiente representación. Aquí, miren, si reemplazamos la corriente combinada, vamos a tener resistencia 3 por corriente A más resistencia 1 por corriente A más resistencia 4 por corriente A más B más corriente B, y este negativo ha venido aquí como positivo, voltaje de la fuente 1. ¿Sí? Ahí está. Al otro lado tenemos resistencia 2 por corriente B más resistencia 4 por corriente combinada, que sería otra vez corriente A más corriente B. Y eso es igual a voltaje de la fuente va a pasar un positivo acá. Listo. Ya está. Tendríamos que multiplicar esto igual aquí. ¿Y qué tenemos? Ay, mira, o corriente 1, pues corriente A es, ¿no? Ahora sí. Entonces, ¿qué tenemos? Al final de cuentas tenemos resistencia 3 por corriente A más la resistencia 1 por corriente A más la resistencia 4 por corriente A más la resistencia 4 por corriente B, igual a más voltaje de la fuente 1. Bueno, ¿qué ha pasado? Del negativo a pasar positivo. Mientras que aquí
en este otro sentido tenemos, bueno, la otra ecuación, mejor dicho, tenemos la resistencia 2 por la corriente B más la resistencia 4 por corriente beta, corriente A primero, más la resistencia 4 por corriente B, igual a más voltaje de la fuente 2. ¿No? Listo. Entonces ahí tenemos nuestros dos ecuaciones de los circuitos, donde aquí, si te das cuenta, puedes sacar factor común. Mira, puedes ponerle en paréntesis resistencia 3 más la resistencia 1 más la resistencia 4 y afuera sacar la corriente A más la resistencia 4 por la corriente B igual a más voltaje de la fuente 1. ¿Right? De este otro lado también puedes hacer lo mismo con la resistencia 2 por IB y este que venga, digamos, a su ladito, necesito, y este que vaya atrás, es 4 tan feo. Eso, ahora sí. Este que vaya atrás. Así, le he cambiado de lugar nomás, ¿no? Es igual a más BF2. Solamente le he cambiado de lugar. ¿Para qué? Para que de estos dos puedes anotar así, 2 más 4 y afuera lo sacas, ¿no? El IB más L4 por IA, pucha, IA digo y 4 anoto. Ahora sí, es igual a más voltaje de la fuente 2. Y ahí está, ¿no? Entonces ahí terminan las ecuaciones. Ahí tengo un sistema de ecuaciones. De una ecuación, otra ecuación, con dos incógnitas, ¿no? Ahí está. Éxito, SAS. Éxito, listo. Ahí tengo las dos ecuaciones que incluso falta ordenar. ¿Cómo lo ordeno? Matemáticamente, para poder hacer estas ecuaciones, aquí debería decir IA, no debería ser B. Entonces, para que pueda resolver con un sistema de ecuaciones, tendría que volcarlo. Volcarlo significa que este vaya atrás, bueno, adelante, y este vaya atrás, ¿no? Entonces, este que está con IA, esto lo voy a recorrer un poquito, también voy a recorrer, necesito, y aquí lo voy a aumentar aún más. Ahora sí, ya está. Entonces, mira, aquí tú tienes corriente A, corriente A, corriente B, corriente B. Y ya está. Ese es el sistema de ecuaciones que tú vas a resolver para encontrar, para calcular la corriente A, check, y la corriente B, check. Pero si analizamos bien este circuito, estas ecuaciones, como las estamos viendo, si analizamos bien este sistema de ecuaciones y comparamos con el circuito de arriba, vamos a entrar el circuito así pelado. Tenemos el circuito pelado. Ahí está el circuito pelado y el sistema de ecuaciones. Ahí está. Entonces, ¿qué podemos decir? A ver, ¿qué es lo que podemos ver en este análisis que hemos realizado?
la corriente era así, ¿no? Así. Y por el otro lado, la corriente de aquí era así. Listo. Ahí está. Entonces, podemos ver, este es R1, este es R2, este es R3, ¿no? No, este es R3, si bien recuerdo. No, bueno, bueno. Ah, el de abajo. R1, R2, 3 y 4. Sí, mira. R2 aquí. R3. Ahora sí. R2, R3 y este sería el R4. Listo. A ver, si nosotros nos fijamos, las ecuaciones son muy sencillas de realizar si hacemos una hermenéutica, una metodología, ¿no? En la malla 1, donde está la corriente A, ¿cuáles son las resistencias que tenemos? Son tres resistencias, ¿no? Y están sumadas aquí, la 3, la 4 y la 1. Ahí están las tres. ¿Y a quién más tenemos aquí? Con la corriente de la malla 2, con la segunda malla, tenemos la corriente B, que está combinándose, por eso está en la primera ecuación. Como están en el mismo sentido ambas, le hemos puesto más, ¿no? Entonces aquí podemos anotar el signo misma dirección de la corriente, ¿no? A y B. Ahí está. Entonces, si te das cuenta, este signo es positivo es porque están juntas. ¿Qué más? Si te das cuenta aquí, ¿por dónde está entrando la corriente en esta fuente? Por el negativo. Pero aquí, ¿qué signo le ponemos? Positivo, ¿no? Entonces, eso lo vamos a poner con otro colorcito. Por el negativo entra, pero aquí, ¿qué signo le pongo? Positivo, ¿no? Entonces, eso hay que tener en cuenta. Veamos la otra malla. La otra malla solamente tiene dos resistencias que se suman, R2 más R4. Las dos resistencias se suman para estar con su corriente de su malla, ¿no? Ahora, ¿quién es la que está combinada? R4, ¿no ven? Entonces, R4 está combinada con la corriente de al lado, de IA, ¿no? De la malla 1. Y otra vez decimos que el signo más es porque tiene la misma dirección de la corriente, ¿no? ¿Te das cuenta? El signo positivo en los dos, tanto R4 y B como R4 y A, ambos tienen positivo porque las corrientes tienen la misma dirección, ya sea en la malla 1 como en la malla 2, ¿no? Ahora, delante del signo de las otras siempre va a ir positivo. R3, R1, 4, R2, R4, siempre va a ir más. Entonces, de eso no te preocupes, siempre es positivo. Lo que hay que cuidar son estos dos signos, ¿no? Entonces, de esa manera es como pueden trabajar. Digamos, a ver, para que tengamos una explicación más clara. Mismo ejemplo, pero diferente sentido de corriente en mallas. A ver, el mismo ejemplo. El mismo. Ahí está nuestro circuito, ¿no? Vamos a conservar esta, este sentido. Así.
Vamos a conservar. Y el que vamos a cambiar va a ser este. En vez de salir por el positivo, va a salir por el negativo. Al revés. Ahí está. Entonces acá vamos a tener un cambio en las ecuaciones, ¿no? A ver, ¿cuál sería el cambio? Vamos a decir aquí malla 1, malla 1, corriente A. ¿Hemos dicho, no? Malla 2, corriente B. ¿Ve? Ya. Entonces aquí estamos con las resistencias. R1, hemos dicho aquí de aquí al lado R2. Esta hemos dicho que se llama R4. Y esta hemos dicho R3. Listo. Voltaje de la fuente aquí. Voltaje de la fuente 1 y voltaje de la fuente 2. Entonces aquí vamos a hacer directamente esta ecuación, ¿no? Ojo que aquí prácticamente lo hemos resumido. En resumen, vamos a poner en resumen. Directo vamos a anotar, ¿no? Listo. En resumen. Aquí también lo vamos a hacer directo, en resumen. A ver, primero la malla 1. Vamos con la malla 1. Malla 1. Entonces en la malla 1 tenemos la corriente A. Entonces corriente A. ¿Quiénes tendrían que estar? ¿Qué resistencias tendrían que estar delante de esta corriente en la ley de Ohm? Las tres resistencias que tenemos. R1, después R4, R3. R3, R4. Muy bien. ¿Lo ven? R3 más R4. ¿Lo ven? Las tres resistencias. Las tres. Mientras que en la malla 2, delante de lo que es la corriente B, que es la corriente de su malla, corriente B, delante de la corriente B, ¿qué resistencias tendrían que estar? Las resistencias que están en su malla, pues, ¿cuáles son las dos, no? R2, siempre sumándose más R4. Listo. Ya está. Listo. Entonces ya están las dos corrientes efectivas, o sea, las corrientes principales de cada malla. Ahora, tenemos un elemento combinado que es la resistencia 4, donde si nos damos cuenta, la corriente azul, la corriente de la malla 2, la corriente B, está de subida, ¿no ve? Siguiendo su sentido. Mientras que la corriente roja, la corriente A, está de bajada. Entonces están en sentidos contrarios. Entonces en este caso, las corrientes, como están en sentidos contrarios, aquí nosotros tendremos que poner menos, también aquí menos. Ojo, que delante de estos, de los que acabamos de hacer, siempre va el signo positivo. Más R1, R3, R4 por IA. Aquí también más R2 más R4, ¿no? Entonces aquí faltan los elementos de las resistencias combinadas, que van a ir con negativo para ambos. Ahora, ¿cuál sería? R4 por la corriente combinada. Aquí también R4 por la corriente combinada, ¿no hay? Entonces, el cual podemos poner aquí atrás lo pondremos, para cada uno, si no se hacen bolas, mejor. Ahí está. La corriente A, la corriente B, sus resistencias. Ahí están tres resistencias para esta malla, dos resistencias para esta malla, y al lado negativo, negativo. ¿Por qué? Voy a repetir esa parte. ¿Por qué le pongo negativo? Ahí está la resistencia 4. Si nos damos cuenta, la corriente A está de bajada, mientras que la corriente B está de subida. Entonces, están en sentidos opuestos.
como están en sentidos opuestos, hay que poner negativo, ¿no? Entonces aquí vamos a poner claramente direcciones o sentidos, dirección. Vamos a poner direcciones de las corrientes de direcciones opuestas de las corrientes A y B. Aquí también. Bueno, vamos a llevarlo ya. Listo. Ahí está. Ya está. Eso va a ser igual. Eso va a ser igual. Ahora, hay que fijarnos por dónde entra la corriente a cada fuente. La corriente está dando la vuelta y entra por el negativo, ¿no? Entra por este negativo. Mientras que en el otro caso, la corriente está en este sentido y entra por el positivo. Ese es el primero que toca. Y aquí por el negativo. Ah, ya. Entonces, aquí hay que traer el signo opuesto. Si este es negativo, aquí se trae positivo. Más voltaje de la fuente 1. Más de la fuente 1. Listo. Mientras que aquí, positivo, entonces aquí voy a tener negativo. Menos voltaje de la fuente 2. Y listo. Ya he hecho mis ecuaciones directamente, ¿no? Lo único que tengo que hacer ahora es el sistema de ecuaciones. O sea, tengo que todo esto ponerlo aquí. Todo esto ponerlo aquí. ¿No? Ahí están las dos, solamente que están desordenadas. Ah, falta un paso. Me estoy olvidando. Chao esto. La corriente combinada. La corriente combinada aquí tendría que ser la resta, ¿no? Entonces, como arriba, si recuerdan, era más por el tema de la dirección, ¿no? Entonces, abajo era menos. Y bueno, la corriente combinada en sí aquí se ve como la corriente de la otra malla, ¿no? De la otra malla. Si estamos jugando en la primera malla, tú tienes que poner la corriente de la malla opuesta, de la otra. Entonces, no sería en sí corriente combinada. Si estamos jugando con la corriente A, aquí sería B por la malla 1, ¿no? Y como estamos jugando en la malla 2 con corriente B, aquí sería corriente A. Ahora sí estaría bien, ¿no? Ya no hay combinadas aquí. Directamente estamos reemplazando sus corrientes. Estamos haciendo el paso resumido, ¿no? Ya te confundes entonces. Ahí está. Ahora sí. No hay combinación aquí. Si aquí estás jugando con A, pones B. Si aquí estás jugando con B, pones el A, ¿no? Sentido opuesto. El que está, es el que está combinado. A con B están combinados, ¿no? Entonces aquí más pondremos corriente A y esta es corriente B. Entonces la corriente combinada, aquí si quieres, corriente combinada sería corriente A menos B. O también podría ser B menos A. Entonces, pero es negativo, ¿no? Negativo. Eso, mucho cuidado. Menos, ¿sí? Y arriba, ¿qué era? ¿Te acuerdas? Era más. Y falta todavía ordenar, porque no está ordenado. Si te das cuenta, que está desordenadito todavía. En mi sistema de ecuaciones, yo lo voy a ordenar al ladito. Aquí te lo voy a ordenar. Vamos a ver si cabe. Lo voy a ordenar biencito. Trayendo el A, aquí, este término, adelante de este. Este atrás. Y este adelante. Aquí. Ahora sí. ¿Ya? Si te das cuenta, ahí están los dos con la A. Y atrás están los dos con la B. ¿No? Los dos. Y bueno, las fuentes están independientes al otro lado de la ecuación. Entonces ya tengo mi sistema.
con este sistema es con el que voy a jugar, ¿no? A ver si lo puedo ordenar un poquito mejor. Ahí, ¿no? Mejor. Aquí abajito. Ahí, ahora sí. Entonces, ahí sería. Listo. A con A, B con B, ¿no? De aquí voy a calcular y A, calcular, aquí ponemos corriente A, check, y corriente B, check. Y eso sería todo. ¿Qué tal? ¿Se entiende? Sí, se entendió. ¿Qué dices, Rodríguez? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que nos toca ahorita hacer ejercicio? Con esta primera, con este primer cálculo que hemos hecho, con este primer análisis, lo tenemos que llevar a el ejercicio como tal. Este prácticamente ya estaría resuelto. Vamos a resolver otro ejercicio, un poco más complicado. ¡Sas! Ahí. Ahora vamos a ver si alguno de los libros nos da un ejercicio claro. Aquí vamos a ver. Este, por ejemplo, ya, pero no tiene fuente de corriente. Todavía no hemos hecho eso. Podemos convertirlo. Mañana vamos a ver conversión. Este todavía puede ser. ¿Ve? Este. Un poquito más ampliado para que se copie bien. Ahora sí. Ah, no, no, este no tiene fuente. Todavía no. Este también. Este no, tampoco tiene valores. B sub 0, B sub 0 dice. Entonces, si no nos da B sub 0, no vamos a poder encontrar corriente B sub 0, B sub 0, no. Otra vez. Aquí creo que tengo. Este. Listo. Ahora vamos a trabajar con este circuito. ¿Se ve? Más. Eso, ahora sí. Entonces, a ver, este ejercicio. Este ejercicio nos va a ir a entender muy bien. ¿Cómo se hace? A ver, si tomamos en cuenta la dirección de las corrientes de las fuentes, siempre sale por el positivo, ¿no? Así, de esta manera. Aquí también siempre sale por el positivo, siempre sale por el positivo. Entonces, tomando en cuenta las fuentes de corriente, nosotros tendríamos, empezando de acá, vendría así, así, así y así. Listo. Ahí acabaría, ¿no? Mientras que en este otro caso, en este empezaría de aquí, así, así, bueno, chueco. Vendría por
aquí, por aquí, por aquí, por aquí y ¡zas! Y por último, empezaría de aquí, así, 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 listo. Ahí está. Tenemos malla 1, corriente A. Después tenemos malla 2, corriente B. Corriente malla 3, corriente C. Ahí están las tres, ¿no? Entonces, vamos a hacer el resumido directo, ¿ya? Entonces, para hacer el resumido, vamos a ir por mallas. Cada uno con su colorcito. Malla 1. Entonces, aquí en paréntesis, vamos a sumar. ¿Cuántos tenemos? 2. Aquí no se ve muy bien. Así, mejor. Ahí, ahora sí. Entonces, 2 más siguiente, 2 más siguiente, 2 más, falta espacio, más, todo se suma, ¿no? Más 2. 4 veces 2 más 2 más 2 más 2, todas es resistencias. Eso con la corriente A, ¿no? Ahora, hay combinaciones. Aquí hay una combinación y aquí hay otra combinación, ¿no ven? Entonces, aquí, ¿cómo sería la combinación? La corriente negra está hacia abajo y la corriente azul también está hacia abajo, ¿no? Entonces está hacia abajo. Ambas están hacia abajo. Entonces, aquí tendría que venir con más, porque están juntas. La resistencia que es combinada, 2, ¿no? Por la corriente con la que está combinada. Estamos en la malla 1, pero tengo que anotar aquí la corriente B, con la cual hemos combinado. Listo. Ya está uno, ¿no? Ahora, el otro. Voy a necesitar un poquito más de espacio, así que lo voy a mover esto lo más canto posible. Ya. Ahora, en acá, nosotros tenemos en las corrientes, igual tenemos que chequear. Igual está de bajada la corriente aquí. ¿No ven? Está bajando. Mientras que la verde, ¿qué está haciendo la verde? La verde también está bajando, ¿no? También está bajando para llegar al otro extremo. Entonces también está bajando. Como las dos están juntas, como arriba también, entonces también más, ¿no? La resistencia que está combinada, 2 por la corriente. Estoy en la malla 1, pero ¿con quién estoy combinando? Con la C, corriente C. Listo. Entonces, todo esto va a ser igual a ver por dónde estoy entrando a la fuente por el negativo, ¿no? Entonces, como estoy entrando por el negativo, aquí ¿qué se pone? Positivo, en sentido contrario. ¿Cuántos voltios? 20. Directo pongo los 20 voltios porque esto es un voltaje, esto es otro voltaje y esto es otro voltaje que tiene que ser igual a esto que es el voltaje de la fuente, ¿no ven? Entonces, voltaje de las resistencias son voltaje de resistencia, voltaje de resistencia, voltaje de resistencia, donde estoy aplicando la ley de Ohm. ¿Qué dice la ley de Ohm? Resistencia por corriente, ¿no ven? Entonces, está bien, cabal. Está bien, sí, ¿no ven? Maya 1, listo. Puedo sumar 2, 4, 6, 8 veces la corriente A más 2 la corriente B, copio nomás, más 2 la corriente C, que no tengo, igual a 20. Listo, ya tengo mi primera ecuación. Rapidito, ¿no? Ya está. Entonces, el mismo paso para la siguiente. Maya 2, con su colorcito vamos a jugar para que me entiendas mejor. Listo.
La malla 2. ¿Cómo sería la malla 2? A ver, ¿qué resistencias existen en la malla 2? Solamente dos resistencias. 2 más 2, ¿no? Estas dos resistencias. Por la corriente B. Esa es la principal. Ahora, ¿con quién está combinada la corriente B? Inge, Sí, dime. ¿no sería tres? ¿No Ah, serían de tres abajo más, con la ¿no? comunidad? No, me he olvidado de la de abajo, ¿no? Son tres resistencias. Bien. Pues más 2. Ahora sí, corriente B. ¿No ve? Ahora sí, gracias. Entonces son tres. Una, dos y tres que están por donde está circulando la corriente B, ¿no? Tres resistencias. Ahora sí, sigo. Ahora sí, ¿con quién tengo la combinación? Con la corriente A. Entre A y B están combinadas por esta. Y como están en el mismo sentido, más 2 la resistencia por la corriente con la que estoy combinando. Estoy en la malla B, o sea, en la malla 2 la corriente B, pero la que está combinando es la corriente A. Listo. Y tengo otra combinación, aquí voy a cambiar de colorcito. Entonces aquí tengo otra combinación. ¿Ya? En esta combinación, veamos, la corriente azul pasa hacia la derecha. Ahí está. Mientras que la corriente verde está moviéndose hacia la izquierda, justo cuando pasa por esa malla. Mira, son sentidos contrarios. Como son sentidos contrarios, la corriente B, donde estoy haciendo mi análisis principal, va a estar con un negativo aquí, menos con la resistencia 2 y la corriente con la que estoy combinando esa resistencia. ¿Con quién estoy combinando? Con la corriente C. Listo, ya está. Voy a rechucar un poquito y eso va a ser igual a ¿por dónde entra? ¿Por dónde entra la corriente a la malla? Por el negativo, ¿no? Como es negativo, aquí ¿qué signo se pone? El contrario. Más. ¿Cuántos voltios son? 20 voltios. Listo. Ya está. Ahora tengo una segunda. Ah, no, todavía no. Primero lo voy a simplificar. 2 más 2 más 2, 6. Corriente B. Más 2, corriente A. Menos 2, corriente C. Igual a 20. Ahora sí, tengo mi segunda ecuación. Así rapidito. Por último, por último, con color verde, malla 3. La malla 3. Entonces, ¿cuáles son las resistencias que tengo en la malla 3? ¿Cuántas resistencias? Voy a contar estas para no equivocar. Tres resistencias y la fuente, ¿no? Entonces, las tres resistencias tienen que ir sumadas delante. Entonces, vamos a poner 2 más 2 más 2 son las tres resistencias igualitas, ¿no? Ahora, ¿con quién tengo combinación de la malla 3? Con la malla 1, con esta resistencia, con la malla 2, con la resistencia de arriba, ¿no? Entonces, primero haremos con la malla 1. Están en el mismo sentido, entonces aquí voy a poner más la resistencia 2 por la corriente con la que combino, pues como estoy en la corriente, 3 le he puesto. Perdón, aquí es corriente C, ¿no? Corriente C, perdón. Corriente C. Entonces, ¿con quién estoy combinando? Con la corriente A primero. Listo, negro, ¿no? Ahora, ¿con quién más estoy combinando arriba? Con la corriente B. Entonces, están en sentidos contrarios. Entonces, aquí voy a poner menos la resistencia 2 con la corriente de arriba, corriente B. Con el opuesto, ¿no? Y eso, ya está. Y he hecho las combinadas. Eso va a ser igual a la fuente por donde estoy entrando la fuente por el negativo, ¿no? Dar la vuelta y entro por el negativo. Pero aquí yo tengo que cambiarle de sin. Entonces, si es menos, aquí es más. 10. Listo. Simplifico. 2 más 2 más 2 es 6. Corriente C más 2 corriente A
menos apresurado menos 2 corriente B igual a 10. Listo. Entonces ya tengo mis tres ecuaciones. Verificaremos un poquito para ver cómo ha quedado. Primero verificaremos la combinación de la A con la B. A ver, aquí tengo más 2 y B, más. Lo encerraremos con signo y todo. Más 2 y B. Veamos en el otro cómo está. Más 2 y A. Ahí están combinadas, ¿no? Para A y para B está la corriente B en la malla 1 y la corriente A en la malla 2, o sea, opuestos, pero con la misma resistencia y el mismo signo. Veamos la rosada. La rosada es con la malla 3 y malla 2. Entonces aquí tenemos 2 y C con su respectivo signo. Y aquí tenemos 2 y B. ¿Lo ven? Entonces, negativo, como está en sentidos contrarios, en ambas ecuaciones es negativo. La misma resistencia, pero en la malla 2 está la corriente IC y en la malla 3 está la corriente B, opuestos. Y por último, vamos a ver, aquí está con amarillo, que sería la corriente entre la malla A y la malla, bueno, la malla 1 y la malla 3, corriente A con C. La corriente más 2. ¿Por qué más? Porque están en el mismo sentido, juntas hacia abajo. 2 y C en la malla 1 y en la malla 3, 2 y A. Siempre sentidos, siempre con la corriente opuesta, ¿no? ¿Bien? Más, aquí, más, más, resistencia 2, pero como estoy en la malla 1, tiene aquí la corriente IC. Como estoy en la malla 3, tiene aquí la corriente IA. ¿No? Y ahí están los tres. Una vez hecho eso, paso a hacer el sistema. 1, 2, uy, no copió. 3, ahí están los tres. Pues el sistema de ecuaciones. Para eso, lo primero que tengo que hacer es, lo primero que voy a hacer es ordenar. Esto está bien. ABC, ordenado. Aquí primero tendré que copiar este delante, ¿no? Así. Después tendré que copiar el B. Como no tiene signo, se sobreentiende que es positivo. Aquí más. Y bueno, el C se copia igual a 20. Aquí. Listo. Ahora sí está ordenadito, ¿no? Después, aquí, primero el A, después el B, después el C, y igual a 10, ¿no? Si no habría fuente, igual a 0, ¿no? Si es que no habría una fuente más. Ahora sí, esto hay que poner en la calculadorita y va a salir directo. La calculadorita En X me ha salido 0.83 en X. ya, un cachito, un ratito les mostraré la calculadorita, como estamos grabando, que se vea. Vamos a ver si me va a permitir mostrar. Cachito, sí,
Entonces, vamos a tratar de hacer lo mejor posible para que vea su compañero. Ahí está. Entonces, aquí está. En la calculadora, nosotros apretamos Mode y buscamos que tenga tres incontes, X, Y, Z, ¿no? Entonces aquí está, vamos a ver, aquí, aquí hay tres, pero son X toditas, ¿no? Aquí X y Y, aquí hay dos, pero necesitamos tener tres, X y Z. Entonces ahí se aparece ese cuadrito, el primer número que hay que poner, el primer cuadrito es 8. Igual, mira cómo ha cambiado de lugar, 2, igual, otro 2, igual, y el último número, la última columna es 20. 20, igual. Cuando terminas de escribir la primera fila, salta abajo ya también. 2, igual, 6, igual, menos 2 con su signo, igual, ahí está el menos, ¿no hay? Igual a 20, igual. Salta nuevamente a la tercera fila, 2 igual, menos 2 igual, más 6 igual, 10 positivo igual. Ya está. Como ya has puesto todos los valores en la matriz de la calculadora, le aprietas igual una vez más y sale el primero. El primero siempre es la primera corriente. Y A. Y va a ser la segunda corriente. Y B. Y, y C, la tercera corriente que es Z, ¿no? Entonces, me dictan por favor. Corriente 1 o corriente A, mejor dicho. ¿Cuánto salía? ¿Cuánto Eh, X 0.83. Ya, 0.83, está bien. Amperes. Después, corriente B. En B 3.95. Listo, muy bien. Y por último, la corriente C. 2.70. Listo. Y de esta manera habríamos encontrado nuestras tres corrientes de las tres mallas, de las tres mallitas que tenemos en el circuito, ¿no? Entonces, esto vamos a correr un poquito. Ahí. Entonces, esto es esta corriente A. Después, la azul, que era esta corriente B. Y por último, esta que hemos tomado el sentido de las fuentes, corriente y C, para calcular, ¿no? Y eso es todo. Es la forma de trabajar con la primera ley de Kirchhoff, que es de mallas, ¿no? Muy bien. Entonces, hora de trabajar.